Bueno, debido a la epidemia del coronavirus y la importancia que tiene para la salud, bueno, para nosotros que estamos en el ámbito de la salud y sobre todo los estudiantes que nos preguntan a veces como si uno estuviera al tanto absolutamente de todo, bueno, el objetivo de este resumen que les voy a presentar es lo que hay oficialmente, avalado por la dirección del Hospital Rawson, una puesta al día acerca de la epidemia del coronavirus. O sea que esto es, digamos, con el permiso del director del hospital, una presentación al respecto. Por supuesto que esta presentación es del día 2 de marzo del año 2020. Es probable que en unos días ya esté también desactualizada. Pero a los fines de que sepamos cómo es esta situación que estamos viviendo y cómo es la situación del virus y de la salud, bueno, vaya entonces esta presentación. Y la he hecho muy sencilla a los fines de que sirva para la consulta, en fin, en la guardia o donde estemos, si llegase a aparecer esta enfermedad en nuestro país. Bueno, muy bien. Introducción. Los coronavirus son virus ARN pertenecientes a la familia Coronaviridae, que afectan a humanos y a animales. Aunque en humanos las infecciones por coronavirus son leves, resfrío común, las epidemias de otros coronavirus, como el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, y coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS-CoV, causó en el pasado más de 10.000 casos acumulativos con tasas de mortalidad del 10% para el SARS-CoV y 37% para el MERS-CoV. En diciembre de 2019, una serie de casos de neumonía de causa desconocida surgió en Wuhan, Hubei, China, con presentaciones clínicas muy parecidas a las neumonías virales, desde donde se identificó en muestras del tracto respiratorio un nuevo coronavirus. El virus se ha denominado SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa enfermedad por coronavirus 2019, abreviado COVID-19. Este brote de enfermedad respiratoria se ha detectado en otros 37 lugares a nivel internacional como Corea del Sur, Italia, Irán, Japón e incluso un caso en Brasil. Por supuesto, esto es a la fecha. Seguramente que el mapa mundial de la distribución de la enfermedad va a cambiar porque todo esto es muy dinámico. La fuente de infección de este virus está bajo investigación. Un análisis filogenético ha determinado al murciélago como el huésped original, siendo un animal vendido en el mercado de mariscos de Wuhan, el huésped intermediario. Sin embargo, se ha identificado la transmisión persona a persona. Un estudio sobre las características clínicas del paciente infectado con 2019 CoV describe como síntomas comunes al inicio de la enfermedad fiebre en el 83% de los casos, tos en el 82% de los casos y mialgia o fatiga en el 11% de los casos. La disnea se desarrolló en el 31% de los pacientes. Mediana de tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta la disnea es 8 días. Respecto a las alteraciones bioquímicas, el 35% presentaba linfopenia, un 35% tenían incremento de la GOT y el 76% incremento de la LDH. Según la radiografía de tórax y la TAC, el 75% de los pacientes mostró neumonía bilateral y un 25% neumonía unilateral.
Las complicaciones incluyeron síndrome de dificultad respiratoria aguda, 29%, insuficiencia cardíaca aguda, 12%, e infección secundaria, 10%. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la definición de caso. Por un lado, vamos a empezar con caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Caso sospechoso. Toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios, como tos, dificultad respiratoria o dinofagia, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 o que tenga un historial de viaje, que haya estado en zonas con transmisión local de SARS-CoV-2, las zonas que se consideran con transmisión local al día 27 de febrero del 2020 son China, Italia, regiones de Emilia, Romagna, Lombardía, Piemonte, Véneto, Corea del Sur, Japón e Irán. Entonces, caso sospechoso. Ahora vamos a caso probable. Caso sospechoso en el que se haya descartado influenza A y B por PCR y que presente una prueba positiva para pan-coronavirus y negativa para los coronavirus MERS-CoV 229E, OC43, HKU1 y NLS63. Entonces, caso probable. Y caso confirmado, todo caso probable que presenta una secuencia genómica homóloga al SARS-CoV-2. Los casos de IRAG e IRAG inusitada son eventos de notificación obligatoria y deben ser notificados por el personal de salud al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Recomendaciones. Registración en guardia central. Admisión. Pacientes que consulten por fiebre, tos e historia de viaje a China, Italia, Corea del Sur, Japón, Irán u otras zonas con circulación viral activa 14 días previos o contacto con personas que viajaron, debe entregarse el barbijo de friselina, avisar de inmediato al jefe de guardia. Jefe de guardia debe designar un médico para la atención del paciente en consultorio de febriles, el cual debe seguir las recomendaciones de manejo de paciente con sospecha de coronavirus. Manejo del paciente. El paciente no debe circular por el hospital, por lo cual los estudios complementarios de laboratorio y diagnóstico por imágenes deben realizarse en el mismo consultorio de atención. El personal de laboratorio debe asistir con prioridad a la solicitud de extracción de sangre de estos pacientes. El consultorio externo asignado cuenta con cajoneras para guardar material de laboratorio. La Organización Mundial de la Salud recomienda que a todos los pacientes sospechosos se les realice aislamiento en centros hospitalarios. Esto implica la internación hasta que los resultados del laboratorio confirmen o descarten el diagnóstico. Implementación de precauciones para sospechas de infecciones por 2019 NCOV. Aislamiento por contacto y vía aérea. Lavado de manos, elementos de barrera, guantes, barbijo de alta eficacia N95, protección ocular y facial, protección para los ojos, gafas protectoras
o un protector facial que cubra el frente y los lados de la cara al ingresar a la habitación del paciente y debe retirarse la misma antes de abandonar el área de atención. La protección ocular reutilizable debe limpiarse y desinfectarse. Bata. Se utilizará como aislamiento de multiresistencia. Se coloca antes de asistir al paciente y se retira con técnica correcta antes de salir de la habitación. Esta es de un solo uso, no debe reutilizarse y se desecha en bolsa de material contaminado, o sea, bolsa roja. No olvidar realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de protección personal. Haga el descarte seguro de material cortopunzante. Habitación individual o cohorte. En caso de compartir habitación, la distancia entre pacientes debe ser mayor de 1 metro. Puerta cerrada. Personal exclusivo. Elementos de atención exclusivos. Los elementos de control de signos vitales, termómetro, tensiómetro, estetoscopio, oxímetro y otros dispositivos médicos como chata, recolector de orina, etc., deben ser de uso de un único paciente. Descontaminar los elementos luego de su uso con alcohol al 70%. Ventilación de habitaciones. Ventilación natural o salas de presión negativa con al menos 6 cambios de aire por hora y dirección controlada de flujo de aire cuando se usa ventilación mecánica. Limpieza en un paso con monopersulfato de potasio. Tanto el equipo de salud como el personal de limpieza del hospital deben seguir las recomendaciones de bioseguridad expuestas más arriba. El personal de laboratorio tiene medidas adicionales para el manejo de la muestra que se detallan a continuación. Esto lo salteamos y seguimos con los otros elementos. Tiene que haber denuncia epidemiológica. Debe ser completada por el médico asistente. Ficha 1, ficha clínica epidemiológica de influencia e IRAP. Ficha 2, caso sospechoso de nuevo coronavirus 2019 nCoV. Ficha de notificación, investigación epidemiológica y solicitud de estudios de laboratorio. Importante, completar todos los datos clínicos de laboratorio y epidemiológicos. Avisar del caso sospechoso a la jefatura del área de emergencia y guardia de epidemiología y dirección del hospital. Muestra para diagnósticos de coronavirus, muestras del tracto respiratorio inferior, esputo, labrado bronquio alveolar, aspirado traqueal, siempre que sea posible. Muestras del tracto respiratorio superior, hisopado nasofaríngeo combinado con hisopado orofaríngeo. Los 2 hisopos deben colocarse en diferente tubo con medio de transporte viral. Las muestras deben ser recolectadas por personal capacitado y cumpliendo las recomendaciones de bioseguridad. Las muestras deben ser colocadas en una caja identificada para ello en la heladera de epidemiología a 4 a 8 grados centígrados. Las muestras deben enviarse en triple envoltorio. Guante, sobremetalizado, caja, cuidar que vaya parado y bien cerrado para evitar derramamientos. Los análisis de rutina serán solicitados a criterios del médico tratante. Procedimiento de la muestra. Bueno, y el punto que nos interesa acá es cuándo levantar el aislamiento. Hasta que haya información disponible sobre la eliminación del virus
después de la mejoría clínica. La interrupción de las precauciones de aislamiento se debe determinar caso por caso, en conjunto con las autoridades del centro de salud. Factores a considerar: resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antipiréticos, mejora en los signos y síntomas de la enfermedad, fecha de resolución de los síntomas, otra información de laboratorio que refleje el estado clínico, alternativas al aislamiento hospitalario, posibilidad de una recuperación segura en la casa, en su hogar. Y en cuanto al tratamiento, no hay tratamiento antiviral específico. Los trabajos publicados en The Lancet sobre 41 casos, el 100% recibieron antibióticos y el 93% oseltamivir, mientras que sobre 99 casos, el 71% recibió antibióticos y el 76% antivirales. Existe experiencia de uso del lopinavir, ritonavir 400, 100 miligramos, 2 veces al día, asociado a interferón beta 1B 0,25 miligramos subcutáneo, día alterno durante 14 días en la epidemia de MERS-CoV en Arabia Saudita. Entonces, tenemos que el paciente que ya ingresa con un diagnóstico presuntivo bastante orientado, habrá que evaluar los factores de riesgo. Esto es muy importante porque hay que ver que el paciente no sea diabético, que el paciente no sea inmunosuprimido, un inmunodeprimido, etcétera, que no tenga una EPOC, que no tenga una hepatopatía, que esto aumenta el riesgo en el paciente. Luego, habrá que ver el laboratorio, gasometría, etcétera, y de allí tenemos dos posibilidades: el aislamiento en sala común con el oseltamivir, lopinavir, ampicilina endovenosa, doxiciclina o claritomicina, o bien el aislamiento en UTI o UCI con oseltamivir, lopinavir y antibióticos. De modo que este sería más o menos el planteo general en cuanto a que cuando tengamos un paciente ya firme. Entonces acá vamos a mostrar simplemente la bibliografía. Fíjense que la mayoría de los nombres son de allí de Oriente, el Ministerio de Salud de la Argentina, alerta epidemiológica, información sobre el nuevo coronavirus circulante del 22 de enero del 2020, Organización Panamericana de la Salud, actualización epidemiológica, nuevo coronavirus 2019 del 20 de enero del 2020, bueno, y así seguimos con otros datos acerca de esta patología.